Comienza a debatirse hoy en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el DNU, Decreto de Necesidad de Urgencia, firmado por Mauricio Macri sobre la libertad de prensa aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y estamos en vivo. Estamos en vivo con Laura Maiocchi por este tema. Contanos, Laura. Así es, buenas tardes Juan, buenas tardes Agustina. Estamos con Elio Rebot, el titular precisamente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. 1h30, falta solamente, a partir de las 15 será tratado este DNU firmado por el jefe de gobierno porteño. Bueno, ¿cuál es la expectativa? Sabemos que por supuesto hay muchas objeciones, Rebot, precisamente a esta iniciativa, a este decreto del jefe de gobierno porteño. Bueno, la expectativa tiene que ver con escuchar un buen debate, escuchar los argumentos de quienes objetan, y que en definitiva decida la comisión como corresponde. En principio entiendo que va a ser un debate bastante extenso. Usted sabe que va a haber muchas objeciones, que ya hubo inclusive denuncias penales, inclusive amparos, para que no se continúe efectivamente con esta medida. ¿Cuál es su postura y cuál es por supuesto su opinión? Sí, me cuesta mucho aceptar que haya habido denuncias penales porque estamos defendiendo la libertad de prensa. En realidad me parece que hay que tener claro que el decreto, que es bastante amplio, que es bastante extenso en la regulación de la protección de la prensa, protege tanto a los medios oficialistas como a aquellos que son críticos. Desde Clarín a Página 12, desde Berbisky a La Nata, pasando por todo lo que ustedes quieran. Además, si algo ha quedado claro es que el gobierno hoy tiene amigos con los cuales mañana se pelea. Eso es lo que ha sucedido con Mañeto, que antes almorzaba con el presidente Kirchner, y era amigo, y cuando se peleó ahora disputan. Mañana se puede pelear con Manzano, con Vila, se puede pelear con Spolky, y esto lo va a proteger a ustedes, los periodistas, de todos esos avatares. Juan, Agustina, el diputado los está escuchando. ¿Cómo le va, diputado Rebot? Muchas gracias por atendernos. Bien. Le pregunto por uno de los cuestionamientos que hicieron los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y una acusación respecto de que este DNU estaría hecho a medida de uno de los multimedios que hay en la Argentina. ¿Cuál es su posición? El DNU, como acabo de decirlo, protege a todos los medios de prensa, cualquiera sea gráficos, medios de comunicación masiva como la televisión, etc. Me parece por lo menos poco sensato sostener que protege a un solo medio. Lo acabo de decir, cualquier periodista, cualquier impresor de medios, cualquiera que sienta que está vulnerado su derecho a ejercer la libertad de expresión, puede ampararse en este decreto. Claramente la Constitución Nacional ha dicho que no es materia federal la regulación de la prensa y que no puede establecerse ninguna regulación federal sobre ella. Pero esto tiene que ver con la historia argentina. Ustedes recordarán que Sarmiento y otros ilustres próceres de nuestro país tuvieron que publicar sus ideas en diarios de Montevideo o el Mercurio de Chile, porque no podían hacerlo acá. Esa fue la razón por la cual la Constitución estableció esa prohibición, y me parece que hoy la certeza de que estamos en el camino correcto es esta reacción que hay de algunos sectores del gobierno para algo tan básico como la protección de la libertad de prensa. A menos que estén seguros de que esto le ata las manos para atacar a la prensa, no se entiende de otra forma la reacción. Legislador, ¿y no está contemplado entonces ya en la Constitución Nacional, redundaría este decreto y su aprobación en la legislatura porteña? Nunca es redundante la legislación. La Constitución establece principios. Las provincias pueden establecer legislaciones que amplíen esos principios y que los bajen a la realidad. La protección de la prensa debe incluirse también en los aspectos que son indirectos. Si yo establezco contribuciones extraordinarias, si yo establezco impuestos extraordinarios a la prensa o a la actividad de los periodistas, etc. Por eso ustedes, los periodistas, tienen una protección, por ejemplo, en el Estatuto del Periodista, que amplía los derechos que le da la Ley de Contrato de Trabajo. Si no, sería redundante. Bueno, no, hay una protección especial porque se entiende que el funcionamiento de la prensa libre es inherente a la democracia. Es tan importante proteger a la prensa como proteger al poder político. En realidad, esto tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones. Alguien dijo alguna vez, creo que fue Andersen, el famoso escritor de cuentos infantiles, que la prensa es la artillería de la libertad. Mire qué linda definición. Diputado. Y San Martín, el padre de la patria, dijo: si hay libertad, todo lo demás sobra. Si no la hay,
nada alcanza. Diputado, gracias. Está Laura para hacer la última pregunta y el cierre. Claro, algunos argumentan también que esto estaría violando jurisdicciones, también por supuesto superponiendo al Poder Ejecutivo a nivel nacional una legislación que tiene que ver con la capital federal y estaría alterando el orden entonces a nivel legal. Bueno, estas cuestiones se van a dirimir, si se dan los conflictos que ustedes plantean, en la justicia. La justicia va a tener que determinar como sucede cuando hay leyes provinciales que chocan con las nacionales o que se rozan, la justicia va a tener que determinar qué leyes prevalecen. En este sentido yo le diría deben prevalecer, en caso de la prensa, las leyes provinciales por sobre las nacionales porque están prohibidas por la Constitución, y además deben prevalecer aquellas que protegen la libertad por sobre las que la restringen. Esto me parece que es el orden jurídico natural y yo confío en que la justicia lo va a sostener porque es lo que ha sostenido nuestra Corte Suprema a lo largo de toda su vida. Gracias. La palabra entonces de Elio Rebot, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Sumamos a Graciela Cerruti, a ver si se puede acercar. A Gabriela Cerruti, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Lo cierto es que en minutos nada más comenzará entonces a tratarse este DNU, este decreto de necesidad y urgencia firmado el 14 de mayo pasado por el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. Ustedes tienen una postura evidentemente muy objetable en cuanto a la relación que hay desde el punto de vista legal en la capital federal, en todo este distrito capitalino, en materia de regulación de esta libertad de prensa y también de los periodistas y los medios públicos aquí en la capital federal. Sí, a ver, nosotros creemos que este DNU fue hecho en realidad a la medida de una empresa periodística. Es más, fue hecho de decreto de necesidad de urgencia porque iban detrás de un rumor periodístico, decían que tal día iba a pasar tal cosa y por eso firmaron este decreto de necesidad de urgencia. Si queremos debatir sobre cuestiones de libertad de prensa y de libertad de expresión en la Ciudad de Buenos Aires, sin duda podemos hacerlo. En principio podemos debatir protocolos de actuación policial para que no le peguen a los policías, a los periodistas cuando cubren una nota como sucedió en Alborda. Podemos debatir la ley de publicidad oficial que presentamos, votamos y vetó el jefe de gobierno. Tenemos también presentado en la Comisión de Comunicación Social un proyecto para la creación del ente de medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Hay muchos temas para debatir de libertad de expresión en la Ciudad de Buenos Aires, no los que incluye este decreto, que básicamente es una ley hecha para que, en caso de que la Corte Suprema finalmente termine habilitando la constitucionalidad y el pleno ejercicio de la ley de medios de comunicación audiovisual en la Ciudad de Buenos Aires, haya un cerco en la capital federal para que Clarín siga sin cumplir con la ley. Juana Agustina, la legisladora, también los está escuchando. Sí, diputada, le pregunto concretamente, cuéntenos dos motivos por los cuales ustedes consideran que este decreto de necesidad de urgencia es inconstitucional. Este decreto es inconstitucional, primero porque dice que en la Ciudad de Buenos Aires no rigen leyes federales, como la ley de servicios audiovisuales, pero también, por ejemplo, la ley de conformación de las empresas y el poder de control del Estado sobre las empresas, o no se pueden ejecutar deudas tributarias. Entonces no se podría en la Ciudad de Buenos Aires cobrarle a una empresa que tiene deudas tributarias o financieras previsionales con el gobierno nacional o con particulares, porque también habla de particulares, no se le podrían cobrar. Pero además hay un artículo que específicamente va en contra del derecho de huelga de los trabajadores garantizado por nuestra Constitución Nacional y de la ciudad, porque dice que de ninguna manera se puede impedir la salida de un medio en la Ciudad de Buenos Aires. Gabriela, en todo caso, Juan Micheli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Buen día. ¿Qué tal? Una versión es que se habría hecho, digamos, para proteger al grupo Clarín de una posible intervención. Quería preguntarte tu opinión al respecto, si es posible que haya sido así. A ver, esto lo están diciendo claramente y de hecho el decreto es del martes porque, y Elisa Carrió, que evidentemente tiene más capacidad de decir las cosas con más claridad que el propio jefe de gobierno, dijo que ella lo había hablado con Macri y que lo hicieron porque había un rumor, y anoche nos enteramos a través del programa de La Nata que este rumor era que se decía que el jueves iban a intervenir Clarín. A mí me parece, Juan, realmente también muy anticonstitucional y muy en contra del régimen de instituciones del país y de la Ciudad de Buenos Aires, que un jefe de gobierno decrete con una herramienta tan excepcional como es un decreto de necesidad de urgencia en base a un rumor que había o algo que se decía, ¿no? La verdad es que en la Ciudad de Buenos Aires, como en todo el país, rigen las leyes, rige la Constitución, rige la justicia, y entonces, por lo tanto, si alguna empresa tenía algún problema con el cumplimiento de la ley, puede obviamente apelar o ir a la justicia, como de hecho está haciendo la empresa Clarín, que hace 2 años que no cumple con la ley. No, sí. Te quería decir, para terminar la pregunta, si el rumor era si era hecho para evitar una intervención, ¿cuál es tu opinión sobre una posible intervención?
Mira, yo no puedo opinar sobre algo que no existe. La verdad es que esto es como que me preguntaras qué pienso sobre una virtual intervención a la capital federal o qué pienso sobre el cierre de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente yo como ciudadana y como legisladora estoy a favor de todo lo que diga la ley y en contra de todo lo que sea ilegal, digamos. Entonces la verdad que esta nueva dinámica que se plantea en la Argentina, de ir corriendo detrás de denuncias y de rumores y de amenazas, ¿no? O sea, también el domingo pasado nos avisaron que probablemente este domingo no hubiera en la televisión tal o cual programa y después nos avisan que van a cerrar tal diario y tenemos que, como ciudadanos y como legisladores, tenemos que ir respondiendo o corriendo detrás de los rumores en una cosa muy responsable realmente. Gabriela Cerruti, muchas gracias. Laura. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días. Gracias por su palabra. Bueno, la postura de los distintos bloques en apenas una hora y minutos nada más, aquí en la Comisión de Asuntos Constitucionales a partir de las 15 horas, a partir de las 3 de la tarde se iniciará esta jornada que promete ser muy extensa, por supuesto, 3 o 4 horas. Podrá no haber dictamen, pasará para la semana entrante. Si hay dictamen, pasará entonces, sí, por supuesto, a la legislatura, al recinto, y será tratado allí con 31 tan solo de los 60 votos de los integrantes de los legisladores porteños aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Gracias, Laura.